¿Qué tal, chicos? Hoy en Noches de Matemáticas con Jair veremos un tema maravilloso, la derivada débil. Que, aunque ciertamente dije derivada, no vamos a derivar. Gran parte de la teoría acerca de la derivación débil corresponde a teoría de integrar, teoría de integración. Y entonces voy a dar algunas nociones, definiciones, notas que pues tal vez nadie recuerda. La primera es que una función sea Lipschitz. Entonces U de un intervalo de R en R es de Lipschitz. Escribirlo siempre es complicado. Lipschitz. Si existe una M positiva de tal forma que para cualesquiera x, y en un intervalo, U de x menos la U de y es menor o igual que m veces x menos y. Es que una función sea Lipschitz, o también tiene bastante relación con la variación acotada. Recordarán de cálculo 1. Si no lo vieron, no se acuerdan, no se preocupen, no importa. Simplemente acuérdense que esto es una función Lipschitz. Esto es una función de Lipschitz. O una función lipsiana también le llaman. No importa. El siguiente concepto, que es bastante socorrido, que es una nota / definición, es cuando tenemos la regularidad de una función. Cuando nosotros podemos decir que la función es de clase CK o C infinito. Y entonces, recuerden que el C, o algunas veces ya sea C o C0, voy a poner simplemente la C, de una coma B, es por definición las funciones que van del intervalo A, B en R, tal que F es continua. Luego, pues C1, pues después del 0 va el 1, son las funciones que están definidas de la B de tal forma que F es derivable y la derivada es continua. Entonces son las funciones derivables de derivada continua. Y entonces podrá tomar C2, las funciones que son dos veces derivable y su segunda derivada es continua. En general, pueden pensar en las funciones CK. En este caso, definidas de la B, que es el conjunto de funciones que van de la B en R, de tal forma que F es K veces derivable. Y la késima derivada es continua. Y también podemos poner como definición la C infinito. La C infinito de un intervalo A, B van a ser las funciones que van del A, B en R, de tal forma que F es infinitamente derivable, ¿no? Siempre puedes volver y volver y volver a derivar. Nosotros vamos a usar bastante teoría relativa a la C infinito, a cosas que siempre podrá derivar. Son funciones también que llaman suaves, funciones que siempre tienen una regularidad impresionante, por ejemplo seno y coseno, que siempre podrá derivar. Cualquier polinomio también está en la C infinito. Y eso es básicamente una noción previa que se tiene. ¿Qué tanto vamos a hablar sobre cálculo integral? Realmente poco. Y bueno, tal vez para muchos en este momento el curso de cálculo 2 ha sido completamente un misterio y no hemos entendido absolutamente nada. Pero ¿cuáles son las nociones importantes acerca de el cálculo 2? Es que la integral, que es el área bajo la curva, es un objeto muy permisivo. Es un objeto que la verdad es que da muchas oportunidades, ¿no? ¿A qué me refiero con que es algo que es permisivo?
Cuando uno toma una función discontinua, una función a trozos, la integral existe. Y no es más que esta área más esta otra área. Y eso es la integral. Sin ningún tema, ¿no? Existe y se puede tomar. En cambio, para poder derivar, no basta ni siquiera con ser continuo. Valor absoluto de x es continua y no es derivable. Entonces, ser una función derivable requiere más regularidad. Es más difícil, intuitivamente hay menos funciones derivables que funciones continuas. Voy a ponerlo así. Valor absoluto de x no es derivable, en cero particularmente no. Pero la integral te hubiera dicho, ¿y qué tiene? ¿Es continua? Si es continua es integrable. Pero la derivada no. La derivada no basta. No basta ni siquiera la continuidad. Hay un pico, la derivada no va a existir. Pero la integral te hubiera dicho, pero es que ¿qué tiene que exista un pico? Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer la derivada débil? Pretende mezclar lo permisivo de la integral con lo restrictivo de la derivada, para poder dar una derivada distinta, ciertamente, que la derivada usual, pero que hagan lo mismo. Y entonces vamos a definir una derivación distinta. Para poder crear una derivada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos explorar, indagar con bastante calma qué hace la integral, qué son propiedades súper importantes de la integral. Otra nota, otra parte de preliminares, digamos, que es un resultado bien usual. Cuando tienes una función de a, b en R continua, de tal forma que la integral de a, b de f es 0, pues entonces pues f era la constante 0, ¿no? Resultado clásico. Y que si uno ve, la continuidad lo que está haciendo es garantizar que sí es una función constante. ¿Por qué? ¿Qué tal que si tomas f de x igual a 1 si x es igual a 0 y 0 si x es distinto de 0? Y entonces puedes integrar la función de 0 a 1 y te va a dar 0. Porque claro, ¿qué tanta área hay en un punto? Un punto no tiene área. Entonces, pues sí, no debería de haber mucha área, por eso da 0. Pero la función no es constante 0. ¿Pero qué es lo que te dice la integral? No importa. Un punto. ¿Qué es un punto? Un punto no es nada, porque un punto no tiene área. La integral no lo va a ver. La integral no le importa si las cosas fallan en un punto de este estilo. No pasa nada. Y entonces si ya sabes que no importa lo que pasa en un punto, nosotros podemos definir funciones que prácticamente son una función 0, que integran 0, pero hay una cantidad de puntitos que hacen cosas raras, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, una función un poco más exótica, f que va del 0 al 1, los números reales, dada por f de x igual a, voy a ponerle 1 entre n a los x's que sean de esa forma, que es de la forma 1 entre n, con n en los naturales positivos, 0 en otro caso. Es una función bastante interesante. En el 1 vale 1, en el 1 medio en 1 medio, un tercio en 1 tercio,
y vas cayendo hasta el 0. Todo lo demás no importa, es 0. Entonces aquí van 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces la integral ve este comportamiento y dice, ¿qué tanta área puede haber en este punto? Ahí no hay área, eso vale 0. ¿Qué tanta área hay en ese otro punto? No hay área, otro 0. Y en este, 0. Y en todos los demás, es que no hay área. Sigue valiendo 0. Entonces es una función que es integrable y la integral vale 0. No la vamos a probar, no es necesario. Pero es una función que sigue integrando 0, pero la función no es la constante 0. Pero uno se lo puede preguntar fríamente. ¿Qué tanto problema están haciendo esos puntos? Nomás porque falló en 3 puntos la función ya es horrible. Realmente no. Tiene sus infinitos puntos, falló en una cantidad numerable, pues realmente falló en pocas, ¿no? Intuitivamente. Puntos muy distanciados, que aparte tienden a 0. Pues, ¿qué tanto van a hacer? La verdad es que no van a hacer nada. No van a tener ninguna complicación. Y entonces nosotros podemos generalizar esta noción de sí, correcto. No es la función constante 0, pero casi lo es. Es casi ser la función constante 0. Entonces, ¿por qué no generamos esta noción de no es? ¿Ok? Pero falla una cantidad pequeña de puntos. Falla una cantidad numerable de puntos, con una cuestión contable, algo pequeño. Y entonces daremos esta definición. De momento solo nos importa como para el 0, ¿no? Diremos que f es constante igual a 0 casi donde quieras, casi donde desees, casi donde sea, si en efecto f de x es distinto de 0 solo para una cantidad contable de puntos. Entonces sí, la integral dice, ok, tu función no es la constante 0, pero yo lo integré 0. Y la verdad, que me pongas que unas cantidades de puntos pequeña donde falla, no me importa. No hay problema. Y entonces podemos dar el primer teorema pesado de la noche. Y es que si tú tienes una función de a, b en R integrable y la integral de a, b de f vale 0, entonces f es la constante 0 casi donde quieras. Falla en una cantidad muy pequeña de puntos. Puntos que al final no tienen área. La integral no le importa, no hay área, no están aportándole nada a la integral. A diferencia de la noción de derivada, que esos puntos donde para empezar puedes tener discontinuidades, olvídalo, no hay nada que hacer. Pero la integral no tiene ese problema. La integral en verdad no le importa. Otra propiedad interesante es algo que llaman las funciones test, funciones de prueba. Y si nosotros tenemos f, una función de a, b en R, te voy a pedir integrable. Si la integral de a, b de f por una función es igual a 0, para cualquier función suave, por eso les definí las infinito, pues entonces, a ver, si es para todas, pues intuitivamente alguna función suave tiene que ser la que no sea constante 0, ¿no? Pues esta es la que tiene que estar haciendo el 0. F es igual a 0 casi donde quieras. Falla tantito, pero no pasa nada, es muy pequeño donde falla. Entonces estas nociones de la integral engloban perfecto qué es lo que hace. Son nociones de área. ¿Qué tanta área en un punto? En un punto no hay área. A la integral no le importa una cantidad pequeña de puntos. No hay problema.
Y entonces, con esta noción en particular, vamos a crear una derivada. Claro, vamos por partes. Y ese chiste se refiere a que vamos a definir la integral por partes. Les voy a poner ese chiste acá. Vamos por partes. Entonces, para ir por partes, lo que nosotros necesitamos sean u y v funciones de a, b en R. De momento voy a pedir derivables. Y entonces sabemos la regla del producto, la regla de Leibniz. La regla de Leibniz lo que te pide es la derivada del producto es igual a la primera por la derivada del segundo más la segunda por la derivada del primero, ¿no? Regla de Leibniz, regla del producto. Y entonces pues yo puedo moverle tantito. Puedo yo, por ejemplo, pasar el u por la de u igual a la derivada del producto menos la segunda por la primera, ¿no? Y luego integramos. Y aprendimos algo del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que la derivada mata la integral. Entonces la integral de a, b de u por la de phi es igual a phi de b por por u de b menos phi de a por u de a menos la integral de ab phi por la de u. Esta, camaradas, es en efecto la fórmula de integración por partes. Muy sencilla, ¿no? Después decía que íbamos a ir por partes. Pero bueno, la verdad es que pues qué molesto andar lidiando con estos términos, ¿no? A mí me parece, la verdad, bien cansado, ¿no? Entonces, aunque si bien este es un resultado muy lindo, ¿por qué no en particular? Los quitamos. Pedimos que phi de b sea igual a phi de a igual a 0. Porque entonces en esta expresión, que ciertamente es muy linda, quitamos un buen cacho, ¿no? Eso está increíble, ¿no? Esta expresión se vuelve un poco más simple porque esta cosa se va a 0, vale 0, porque ya en los extremos pedí que se valiera 0. Y solo me queda menos la integral de AB phi por la de u. Y entonces, conclusión, voy a poner solo un entonces grandote. Para toda phi perteneciente en las clases C infinito de A, B, de tal forma que phi de A es igual a phi de B igual a 0, para pues, matar ese término, se tiene que la integral de a b de u por la de phi es igual a menos la integral de ab phi por la de u. Entonces está muy bien, pero pedí bastantes cosas, ¿no? Pedí una función test, es decir, una función C infinito. La u, pues realmente para poder derivar, pues hace falta, en efecto, al menos pedir C1, ¿no? Como para poder garantizar que la derivada es continua y tienes ese producto de continuos, es integrable, bueno, muchas cosas técnicas que la verdad no nos importan tanto. Lo interesante es que en esta fórmula de integración por partes yo tengo la u y luego la de u. Tengo la de phi y luego la phi. Esta derivada brinco. De estar derivando a una, brinco a la otra. Hay que pagar un precio. Pagando el precio de un menos. Pero suena poco. Entonces, ¿por qué no lo debilitamos? Podemos debilitar esta condición a pedir dada una u integrable si exista aquí una función que cumpla la igualdad.
Vamos a ponerlo. Podemos debilitar la condición A dada una U de la coma B en R integrable, que si no, pues sí me meto en un problema. Si existe una función B de la coma B en R de tal forma que la integral de a b de u por la phi prima, la derivada de phi, es igual a menos la integral de a, b de phi por mi función b. Y esto para toda phi en la c infinito del intervalo a, b con phi de a igual a phi de b iguales a 0. Uy, quería hacerle el pago. Y entonces en esta linda noche de matemáticas con Jair acabamos de dar una definición bastante extraña. Debilitamos la condición a una función integrable. Si existe otra función que cumple la noción de integración por partes, diremos que esta cosa es la derivada débil. La derivada débil de u. Y uno, llegados a este punto, se pregunta qué estoy haciendo. En verdad, ¿qué está pasando? Partimos de nociones de integración, que es, a mí la verdad, los puntos para la integral no le importa. Una cantidad numerable de puntos no es relevante para la integral. Las funciones que son ceros salvo una cantidad pequeña de puntos, la función va a integrar cero. Luego de allí nos fuimos a desmenuzar esto por partes, a integrar por partes, y dada la noción de la fórmula de integración por partes, la debilitamos a que tal vez la función no sea derivable. Pide la integral, que se pueda integrar, que sea integrable, y si existe otra función v que te cumpla la noción de integración por partes, llámala la derivada débil. Y uno dice, pues como que por qué, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Ciertamente extraño. O sea, ¿por qué esto sí está definiendo una derivada? Y para poder argumentar que esto está definiendo una derivada, vamos a intentar replicar las propiedades de la derivada. La linealidad, regla de Leibniz y regla de la cadena. Y no solo eso, vamos a poder caracterizar a la derivada débil. Porque si mi noción fuerte de la derivada débil es algo que mezcla lo permisivo de la integral con lo restrictivo de la derivada, debemos de poder caracterizarla de alguna manera. Voy a hacer una poderosísima observación, que es muy clásica. Y es que, bueno, pues si la U pertenece a la clase C1, o sea, es derivable y derivada continua, pues entonces la derivada débil debe ser la U'. No debe de haber de otra, ¿no? Cosa que va a ser bastante sencilla de probar, porque sostenemos que la integral de a b de u por la phi prima es menos la integral de a b, la phi por la derivada débil, para toda phi, ¿no? En la c infinito de la coma b. Y por otra parte, tienes que la fórmula de integración por partes, por ser una función que sí es derivable, se ve como menos la integral de a b de phi, pero ya por la de u, por la u', simplemente u'. Y esto, pues para toda phi en la c infinito de a, b, donde, claro, estoy pidiendo que en los extremos valga 0, ¿no? Yo podría entonces igualar estas expresiones y entonces yo lo que tendría es la igualdad de estas cosas. Esto implica que la integral de a b de phi por la b' es igual a la integral de a b por phi de u'. Y luego pasamos restando.
usamos la linealidad de la integral. Me queda que es igual a 0. La integral de a a b, factorizo. Y nosotros dijimos, mientras a la integral tú le des algo que integra 0, puede ser que no sea tu función 0, pero lo será casi en todas partes. Casi que donde sea, ¿no? Entonces, como que no hay muchas opciones. Si ya es derivable, porque vimos que cuando tienes particularmente cosas de continuidad, tiene que ser igual a 0. Entonces está recuperando la noción de si algo es derivable en sentido usual, debe ser derivable en sentido débil. Ahora bien, estamos de acuerdo que estar escribiendo la v para denotar la derivada débil va a ser un poco inconveniente, va a ser bastante complicado, y entonces pondremos de notación, espero mantenerlo a lo largo del video, que si la v es la derivada débil, de u, la denotaremos la d grandota. Y bueno, hasta ahorita lo único que hemos hecho, que ya ha sido bastante, es probar la fórmula de integración por partes. Ya también logramos argumentar que si yo defino que esto debe ser una derivada, pues entonces cuando tienes algo que sí es derivable, te recupera tus nociones. Luego, ¿por qué esto sí está derivando? Porque esto en verdad sí es una derivada. Afirmación. Valor absoluto es débilmente derivable. Y, mejor aún, la derivada débil de valor absoluto es lo que tenía que ser. Cuando nosotros teníamos esto, la derivada fuerte de un solo cacho era 1. X mayor o igual a 0 y el otro menos 1. ¿Por qué? A la integral no le importa lo que pasa en un punto. La integral no es sensible a una discontinuidad en un punto. No es sensible a discontinuidades en un solo punto, ¿no? Eso tiene área, se puede integrar sin ningún problema. Y es la derivada débil. Y una observación pues es que la derivada débil se parece mucho a la derivada usual, a la derivada fuerte, a la derivada con respecto de x de valor absoluto de x. Está claro cuando uno toma x positivo, ¿no? O bien x negativo. Es la misma cosa. De hecho, ya que lo restringí a eso, es igual. De hecho, solo son distintas en un punto, ¿no? Pues sí, ¿no? Que, y otra vez, no son iguales, ok. Vale, porque la derivada en cero, la derivada fuerte no existe. Bueno, pero solo es un punto. En verdad, ¿qué tanto problema puede ocasionar un solo punto? Pues realmente poco, ¿no? No debería de poder hacer tanto. ¿Qué tanto problema puede hacer un pico de este estilo? Solo fallan aquí. Pues la integral ve que solo es un punto y dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Ese punto no tiene área, eso yo no lo voy a ver. Y entonces la derivada débil es básicamente nuestra derivada usual, salvo una cantidad pequeña de puntos donde puede ser que falle. Pero generaliza la noción de derivada. Y lo que es verdaderamente impresionante es que toda esta noción de derivada que la generaliza está dada por una noción de área. Y está dada por la fórmula de integración por partes. Si tú logras ver que la derivada brinca, tienes una derivada débil.
Por otra parte, pues veremos algunas propiedades clásicas de la derivada. Algo tiene el derecho de llamarse derivada si es lineal. Si no, pues mejor que ni diga que se llama derivada, ¿no? Proposición: la derivada débil de una suma de f más lambda g, pongamos, es en efecto la suma de las derivadas débiles, como debe de ser. ¿Qué otra cosa hace la derivada? Pues la regla de Leibniz. Y aquí yo también tengo la regla de Leibniz. Porque pues como por qué no, ¿no? ¿Por qué no debería de poderse hacer? La derivada débil de f por g es la derivada débil de la primera por la segunda más la segunda por la derivada débil de la primera. Solo que para evitar problemas voy a pedir para esta fórmula con f en la c infinito. Porque si no, puede ser que tengamos un problema y no quiero ninguno. Con la c infinito no es problema. Y claro, la regla de la cadena débil. La derivada de g con u debe ser la g', que estoy viendo derivada fuerte también, compuesta con la de adentro por la derivada de la de adentro. Aquí tengo que pedir g en la c infinito para evitar conflictos. Entonces, de momento la derivada débil está cumpliendo todo lo que hace la derivada, como lo debería hacer una derivada usual. Pero hay algo que relaciona la derivada y la integral. Tenemos un teorema fundamental del cálculo débil. Nombre, tremendo. Entonces voy a poner una nota. La verdad es que esto tampoco lo voy a demostrar, bastante complicado. La verdad no tanto, pero se usa teorema de Fubini y no saben qué es eso. Yo tampoco. Entonces no lo vamos a hacer. Si nosotros definimos esta función, que era la función integral, recordarán, clásico, es la integral sobre el intervalo a, b. Cuando tiene esta fórmula de integración por partes, se ve así. Otra vez, la derivada, pues como que brinca, ¿no? Es lo que es esta nota. No lo vamos a probar, ciertamente. Lo que quiero es teorema fundamental del cálculo débil. TFCD. Teorema fundamental del cálculo débil. Si tú tienes una función que va del a, b en R integrable y existe su derivada débil, entonces existe en una función u gorrito que va del a, b en R continua de tal forma que nuestra u gorrito es exactamente lo que tiene que ser, la derivada débil de la u de t la u de x es igual a la u gorrito casi donde quieras, ¿no? Porque claro, la integral podría fallarte en algunos puntitos, pero pues no hay mucho problema. La integral la verdad es que no le importa. No lo voy a demostrar, no es muy complicado, pero no es el objetivo. Lo importante es que tenemos el teorema fundamental del cálculo débil. Y algo que aprendimos del teorema fundamental del cálculo es que prueba muchas cosas. Hay algo muy poderoso que no vamos a poder probar porque sí es macabro. Es el teorema de Rademacher, una cosa así. Que si tienes u
del A, B en R de Lipschitz. Les dije que lo íbamos a usar, canijos. Entonces, U es derivable. Casi donde quieras. Pues es que, claro, o sea, fallas en un solo punto. Por ejemplo, el absoluto que solo falla en cero. Pues qué tanto problema es el cero, ¿no? Pues si en cero vale cero, ¿cuál es tu problema? Es lo que dice la integral, ¿no? Y esto lo reafirma. Pues sí, casi donde quieras. 2, 3 puntos que fallan, bueno, pues ya ni modo, fallaron y ya. No se acaba el mundo. Pues la integral es muy sensible en eso, la derivada es muy sensible en eso, la integral no le importa. Y entonces vamos a poner la proposición del día de hoy. Que sí, le voy a poner teorema. No, hombre, tremendo. Si U de A, B en R es débilmente diferenciable, si existe la derivada débil, entonces la derivada débil es igual a la derivada usual casi donde quieras. No solo estamos garantizando que una derivación débil implica una derivación fuerte, sino que además empatan sobre una cantidad pequeña de puntos. Sí, les voy a hacer el favor de que sus ojos observen la mejor demostración del mundo mundial. No, hombre, qué cosas. Tremendo. Vimos, claro, lo acabo de enunciar, que cuando tienes una función Lipschitz, está hecho. Prácticamente ya te dice que la función es derivable casi donde quieras, ¿no? Entonces lo que nos importa realmente es probar que si es débilmente derivable, es una función de Lipschitz. Casi donde quieras, por cierto. Pero como todo está enfocado casi donde quieras, no va a haber ningún problema. Y entonces aprendimos algo del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Débil. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo débil, TFCD, ustedes tienen que la u gorrito de x es igual a la integral de y0 a x de la derivada débil de u con respecto de t. Y entonces, la u de x menos u de y es la integral de y0 a x, la derivada débil de u de t, menos la integral de y0 a y, la derivada débil de u de t. Pueden pegarse una sola integral de y a x, la derivada u de t. Y entonces, conclusiones, es la integral de y a x de u de t. Y entonces, ahora sí, pueden ponerle valor absoluto. Uy, me les adelanté, me puse nervioso. Menor o igual, de desigualdad integral más poderosa de toda la vida. Y ahora vamos a tener que agregar una condición extra. Para que sea de Lipschitz, basta con que la derivada débil esté acotada. Y entonces pues, vamos a pedirlo. ¿Por qué no? Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Es una función que sea débilmente diferenciable y que la derivada débil esté acotada. Entonces la función va a ser derivable en sentido fuerte, casi donde tú quieras, y la derivada débil y la derivada fuerte empatan, casi donde quieras. Y entonces el valor absoluto de esta función truco es menor o igual que m veces esta cosa. Y vimos que esta función es igual a la u casi donde quieras. Entonces casi donde quieras, hombre, que no hay problema, pues. Que no pasa nada, hombre, que no se ha muerto nadie. Tienes esto, menor o igual. Es decir, u es Lipschitz
casi donde quieras. Ya tienes que Lipschitz casi donde quieras. Pues entonces U es derivable fuerte casi donde quieras. ¿Y qué aprendimos cuando era derivable fuerte? Pues que la derivada débil era igual a la derivada fuerte. Entonces la de U es igual a la U', la derivada clásica, casi donde quieras. Es decir, se acabó el misterio con la derivada débil cuando tienes en una única dimensión. Una función va a ser débilmente diferenciable si es básicamente la derivada usual, salvo una cantidad finita de puntos. Eso es la derivada débil. No hay más misterio. Es una derivada que permite que las cosas fallen en algunos puntos, a diferencia de la derivada usual. La derivada usual ve un pico, quebró. La derivada débil ve un pico, solo es uno, no pasa nada. Pones una cantidad infinito numerable de puntos, no pasa nada. No va a pasar nada porque todavía es muy poco lo que está viendo la integral. Solo son poquitos puntos, no pasa nada. No va a pasar nada. Es lo que dice la derivada débil. Es una noción dada por la integral, que la integral sí permite que las cosas quiebren en ciertos puntos y que se conjuga con la noción de derivada, de la derivada que sí es restrictiva. Entonces, realmente un video bastante largo, y eso que pudo haber sido peor. Lo quiero dejar hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarme a Noche de Matemáticas con Yair, donde Yair habla solo en su cuarto. Es todo por hoy. Yo sé que tal vez les gustó. Espero hacerles otro video muy pronto, porque todavía queda pendiente definitivamente. Aquí es el teorema fundamental del cálculo, ya sea el débil o no. Pero ¿cómo diablos la integral, que es un área, calcula una pendiente, que es la derivada, la pendiente del arco tangente? Eso lo descubriremos cuando hablemos sobre formas diferenciables.